Name Show. Bienvenidos a Nape Show, mi nombre es Alfiander y después de estar enfermo unas par de semanas y de viajes en los que he estado, volvemos a analizar los países en donde nos quedamos. Pasó bastante y en este nuevo episodio van a analizar Bolivia, Uruguay, Colombia y Argentina. Si quieren comunicarse conmigo, contáctense por medio de las redes sociales o por medio de email. Bienvenidos, ¿cómo andan mis queridos oyentes? Pasó aproximadamente casi 2 semanas del último show. He estado enfermo y entre viajes que he realizado. Así que recién me he puesto a full. Igual he seguido todos los temas para mantenerlos al tanto. Vamos a empezar con Uruguay. Uruguay, bastante interesante lo que ha pasado. Ha asumido la calle Pau, o la calle Pou, como lo quieran llamar. Ha asumido y en la asunción muestra una gran diferencia en otros líderes de Latinoamérica. Quizás todavía no sabemos lo que va a hacer en la práctica, pero demuestra ser alguien que por lo menos tiende a tener un pensamiento más abierto al capitalismo, a recibir al capitalismo y aplicar diferentes medidas que puedan llevar a Uruguay por ese camino. Recordemos que el gobierno de la calle Pou viene de 15 años de haber estado gobernando el Frente Amplio en Uruguay. Dentro de los desafíos que se le va a presentar a la calle Pou se encuentran la coalición, ¿sí? La coalición de gobierno que está en el poder. Recordemos que el Partido Nacional con el que se presentó salió en segundo puesto y después, durante las elecciones nacionales uruguayas, y luego en el balotaje con los aliados del Partido Colorado, Cabildo Abierto y otros partidos más pequeños, logró la victoria en el balotaje. Ese va a ser uno de los desafíos en los cuales va a tener que tener un programa en el cual puedan coincidir entre todos. Una de las grandes críticas que hacía el Frente Amplio es que ellos tienen programa y pueden cambiar los líderes. Sin embargo, el Partido Nacional, la coalición que está ahora gobernando, no es más que un juntadero de la oposición cuyos programas difieren, si bien hay un solo líder que es la calle Pou. Este liderazgo se va a reflejar cuando se presente la ley de urgencia, donde se encuentra la mayoría de las ideas que quiere plasmar, es decir, la directriz que quiere marcar el gobierno uruguayo en estos años de gobierno. El Congreso quedó compuesto en una mayoría de 56 sobre las 99 bancas en diputados, en la Cámara de Representantes, y en el Senado de 17 por sobre 30. La mayoría está y el liderazgo se va a ver cómo logra presentar estas ideas con con sus alianzas en la coalición. El segundo desafío que va a presentar la calle Pou es respecto a la economía, una economía que se ha venido desinflando desde el 2015, con un crecimiento de aproximadamente de 1.3-1.2% en esos últimos 4 años a partir del 2015. Recordemos que el gobierno del Frente Amplio, si bien con varias medidas heterodoxas, logró mantener un crecimiento desde el 2008, sin embargo, a coste de inversiones y de mayor gastos públicos. Y el punto más importante en el desafío que va a presentar a la calle Pou es la seguridad. Algo que muchos de los gobiernos de Latinoamérica de izquierda han fallado. Todos definitivamente han fallado en este punto de la seguridad, incluido el gobierno del Frente Amplio durante sus 15 años, donde la tasa de criminalidad se incrementó
en relación a años anteriores. Y por último, respecto a la política exterior, Lacalle Pou mostró el apoyo esperado por la mayoría de los políticos, de los hacedores políticos que están manejando países razonables y lógicos, apoyan a Guaidó como gobierno legítimo y critican a la dictadura de Maduro. Esta posición fue criticada por el gobierno argentino, ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, este apoyo fue bastante importante para Guaidó y se suma a uno de los tantos pedidos a nivel internacional para que se deponga a la dictadura de Maduro. También la idea de Guaidó va a ser fortalecer el Mercosur. Ahí es un punto bastante importante porque vemos a una Argentina que está totalmente perdida en lo económico, en plano económico, no entienden nada. Y vemos a un Brasil que se está fortaleciendo y que cada vez está agarrando una mayor independencia y autonomía y buscando de alguna manera separarse un poco de las limitaciones que ofrece el Mercosur. Y rescató Lacalle Pou el acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo que lo había liderado el expresidente argentino Mauricio Macri. Entramos ahora a hablar de Argentina como segundo país a analizar. El domingo pasado, el último domingo, se llevó a cabo el discurso de la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Congreso argentino. En este discurso, el presidente Fernández detalló puntos bastante esenciales e importantes, no solo de lo que él piensa, sino de lo que va a hacer. Estos puntos fueron tan importantes que dieron para hablar toda la semana a los medios de comunicación, a los políticos oficialistas, a los opositores y hasta generaron reacciones. El primer punto, el cual causó una mayor repercusión fuerte, principalmente en la Iglesia, fue el anuncio de Fernández de presentar ante el Congreso una ley de legalización del aborto. Un tema bastante tabú que tiene miles de ramas, discusiones, justificaciones, que no lo vamos a llevar ahora acá a cabo, pero vamos a ir a plasmar la idea de lo que el gobierno argentino está queriendo hacer. Se quiere aplicar una interrupción voluntaria del embarazo, en el cual la persona, si es que ha tenido un embarazo temprano, pueda tener la decisión de poder interrumpir ese embarazo en esa primera etapa. Si bien no está claro, el proyecto aún no se ha presentado, hay que ver los detalles. Sin embargo, esto va en contra de la Iglesia y ahí vemos esto es el peronismo y esta es el socialismo argentino. Podemos envolverlos a todos en el socialismo, como ya me conocen, ya como los englobo todos. Socialista y capitalista son la misma lacra. Los socialistas no importa qué colores, qué vestimenta llevan, o que se digan que son conservadores o que son obreros. El accionar, si el accionar es socialista, son socialistas. Volviendo al tema, les refregaron en la cara al Papa Francisco, a la Iglesia Católica, el apoyo que habían recibido. Recordemos que a fin de año, durante las elecciones de Argentina, Macri y Fernández, la Iglesia decidió soltar a Macri y por medio de sus sedes, obviamente están distribuidas en todo el país y son los que tienen más cercanos su relación con la gente con mayores necesidades, instructó a sus curas y a quienes trabajan con ellos a apoyar de alguna manera al gobierno de Alberto Fernández, sin querer hacer política, dejo en claro eso, pero de alguna manera e indirectamente apoyar al gobierno de Fernández como un gobierno que va a venir a ayudar. La intención era justamente evitar esto, y obviamente un apoyo económico, es decir, más inversión para la Iglesia Nacional Argentina, por eso las reuniones, etc. Ahora, ¿qué pasó? Ahí lo tienen, como todo gobierno socialista no se puede confiar en sus palabras, y ahí se la refregaron en la cara y van a presentar la ley
de legalización del aborto. Otro ejemplo más de cómo los socialistas lo que menos tienen son valores, y lo que menos le interesa es cumplir el valor de la palabra. Ante estas declaraciones, desde el Vaticano y la Iglesia Argentina, obviamente que habla, es la voz del Vaticano en Argentina, anunció para el Día Internacional de la Mujer, una marcha en favor del sí a la vida y no al aborto. El segundo punto, y uno de los más críticos, es esto que tanto venimos hablando. Es la idea de reformar la justicia argentina. Esto es cuando hablamos de lo que está pasando en España también. Los gobiernos que dicen ser capitalistas o que se dicen ser conservadores, podemos darles la alternativa, está bien. Son gobiernos más racionales, más lógicos. Siguen siendo estatistas, pero son un poquito más capitalistas. Estos gobiernos que se dicen de derecha y se dicen capitalistas son cagones. Son cagones hasta su máxima expresión. Porque no se animan, no quieren. No se animan y no pueden, no quieren. Tienen temor de tocar los cables, la estructura que arma al Estado. No lo quieren tocar. En cambio, los socialistas, cuando llegan al gobierno, lo tocan. Tocan esto, tocan lo otro, tocan por allá, tocan por abajo, y ahí es cuando el socialismo termina insertando todas sus ideas a los niños, los más humildes, los que menos necesitan de esas lacras de ideas, que lo único que lleva, como ya hemos demostrado y como muchos libros lo han demostrado, llevan a la muerte, la masacre, en sus peores de los casos, y las primeras indicaciones es la muerte de hambre. Por lo tanto, esta reforma de la justicia, ¿es bueno reformar la justicia? Ustedes saben que es bueno un Estado que esté al mínimo. No al máximo porque implica más costo para los ciudadanos. Está bien, el Estado tiene que ser presente, tiene que estar presente en cuestiones mínimas. Reformar la justicia, y si va a servir, y si es un gobierno lógico, es un gobierno en el cual se ve que las personas están capacitadas o que tienen un programa, una idea, un proyecto que sea superador y que esté avalado, no que sea experimental, que esté avalado por lo menos de éxito en otros países, y bueno, podemos aplicarlos. Pero estos sinvergüenzas, estas lacras de gente, de políticos de argentinos de última, porque no hay otra palabra, y vamos por todos, ¿no? Pasamos por el peronismo, por el radicalismo, y vamos hasta los que se dicen ser de derecha, los de Cambiemos. Gobierno que se dice de derecha, pero son igual de socialistas que los mismos kirchneristas, y quizás peores. Porque esos tipos son peligrosos. Fueron peligrosos. Entonces, este punto de querer reformar la justicia con este tipo de gobierno, se sabe que hay otras causantes y se sabe que hay otras intenciones de fondo. Y ahí vemos de vuelta cómo se está tocando las jubilaciones de privilegio de la justicia de los jueces argentinos. Lo que está haciendo que muchos de los jueces terminan renunciando para no verse afectados. Esa renuncia lo que está haciendo es vaciar, todavía no ocurre, pero si es que se confirma, va a lograr la renuncia de un gran porcentaje de jueces, lo que va a vaciar la justicia argentina y va a dejar campo abierto para que estos socialistas, estas lacras de gente, coloquen a... ni sé si llamarlos personas, porque no piensan por sí mismos, pero lo llamemos lacra, estas lacras de gente dentro de la justicia para que los defiendan. Y ahí vemos cómo funcionan. En estas últimas semanas se estuvieron liberalizando
estuvieron liberando a todos aquellos que fueron investigados y que hay hechos claros de que han sido parte de una corrupción, han participado en una corrupción del Estado, han sido parte de uno de los gobiernos de mayor robo de la historia argentina, que fue el del kirchnerismo. Y tenemos a sinvergüenzas como la ministra de la Justicia, Lozardo, quien se justifica el que esta reforma plantea hacer un sistema integral y dejar una justicia mejor y más herramientas para que la justicia pueda accionar. Vamos a la secretaria legal y técnica, a Ibarra, y claro, para ella esta reforma es evitar que pocos jueces concentren las decisiones sobre los funcionarios públicos. Y ahí te van, cuando comenzás a unir todos estos puntos, vas notando la intención de fondo que tienen estos sinvergüenzas. Tratar de buscar una justicia equilibrante, firme, proba, honesta. Y da ganas de darle un sopapo en la cara. ¿Qué me dicen? Porque siempre termina siendo una tomadura de pelos para la gente. Esta gente lo que menos piensa, o ni son gente, estas lacras de políticos, lo que menos piensa son en los más necesitados, en la gente. Y no entienden que el pobre ciudadano lo único que quiere es vivir, ni siquiera quiere saber qué es lo que pasa en política. Quiere ser apto para poder criar a sus hijos, si es soltero, poder desarrollarse, comprar su casa, tener su auto, desarrollarse en lo que ellos quieren desarrollarse y no tener que saber nada de la política, ni del Estado, ni nada. Pero estos sinvergüenzas no lo tienen. Y el cambio, las modificaciones de la justicia es para protegerse a ellos. Y queda acá muy claro en estas declaraciones. Imaginen si el presidente te manda estas declaraciones. Quiero recuperar el valor de la palabra, ser honesto a la hora de desvelar el presente, de describir el presente, perdón. Necesito que todos asumamos la verdad que nos toca. Cuando dice necesitamos que nosotros todos asumamos la verdad que nos toca, ¿por qué no se mira al espejo? Cuando todos estos políticos de mierda lo que menos han hecho es tocarse su bolsillo. Lo que menos han tocado es su bolsillo y son los que menos han perdido. Y ahí incluimos a los sinvergüenzas de Cambiemos también. A Macri y a sus compañeros. Esos socialistas que se disfrazaron de capitalistas. Vergüenzas dan. Estos personajes cuando te dicen estas promesas y te hablan ese egocentrismo de creer que saben más que otros, es odioso, es frustrante y le hablan a la gente que buscan creer, la pobre gente humilde que busca creer en un Salvador. Cuando el Salvador se encuentra en cada uno de nosotros. Ahora, para ello, nos tienen que dar las reglas para que podamos crear. Si o no se puede. Otro de los puntos es la política internacional. La política exterior sustentada en el Mercosur, en Rusia y en China. Otra vez le pifian mal. Rusia y China. Otra cosa de los socialistas. Se venden por el dinero. Le dicen a los capitalistas, pero no, están errados. Porque vendés los valores y la moral y por dinero te alías con los peores. Pues no me van a decir que Rusia y China son mejores que Estados Unidos. Y el que dice eso no ha agarrado ni un libro en su vida. Rusia y los chinos no son el aliado. Es como aliarte con el peor de los enemigos que puedes tener en tu alrededor. Dentro del Congreso le dio las gracias al FMI, le dio las gracias al Papa Francisco y de alguna manera le mandó una indirecta a los acreedores privados. Recordemos que Argentina está peleando por no caer en default y buscar una renegociación de la deuda externa. Esa renegociación con los acreedores privados
Y la presión, el apoyo internacional, el viaje a Europa, también los medios de comunicaciones de Argentina son asquerosos en buscar pautas publicitarias para que el gobierno no se las corten. Esa es otra de las tristes realidades de estos personajes. Ahora, toda esta artisteada, al creador privado no le interesa esto. Y no voy a entrar con detalles técnicos, pero algunos me decían, che, pero da más detalles técnicos, etcétera, etcétera. No, para eso están los economistas profesionales, los otros, etcétera. No voy a aburrir con eso. Este es un show donde vamos a aclarar, conectamos los puntos de todo nuestro mundo de habla hispana, de habla española, y vamos a mostrar cómo los socialistas están ya tramados, están totalmente uno con uno encamados, mientras que nosotros los capitalistas dormimos y dormimos y dormimos y dormimos. Y cuando hablamos y mostramos más hechos, más nos damos cuenta que estos personajes a nivel del mundo español están unidos. Por más la diferencia, porque no creo que Fernández dejaría a Evo Morales adentro de su casa solo. Como tampoco Evo Morales dejaría que el líder de Podemos de España, Iglesias, me lo dé solo en su casa. Dejaría la llave, tomá, yo me voy a tomar un café, te quedas solo. Porque entre ellos saben que se van a robar. Pero bueno, esa es la diferencia con los capitalistas. Estos personajes no les importan los valores, no les importan nada. Son unos descarados, unos caras rotas, y lo único que les interesa es el dinero, ser millonarios, ser mesías y mantener a la gente en la pobreza. Y algo que toca muy de cerca a la justicia es el decreto que está dispuesto a enviar Fernández para modificar la Agencia Federal de Inteligencia Argentina, que son estos círculos de espías de defensa nacional. Bueno, a eso van a tocar. Y ahí donde vemos cómo estos socialistas tocan y modifican todo lo que quieren y siguen tocando. Manejan la educación, manejan las universidades, manejan las escuelas, manejan las primarias, van a manejar los jardines, donde van a cultivar nuevos socialistas con nuestros hijos. Manejan la economía, mantienen sus amigos, ahora vamos a ver sus amigos cómo lo mantienen tan cerca, sus amigos empresarios socialistas que no son otros que inescrupulosos, que quieren mantener la oligarquía, porque la única oligarquía económica no es capitalista, la única oligarquía económica es socialista y es entre amigos entre ellos. El decreto que está queriendo sacar tiene el objetivo de borrar todo, tocar la investigaciones, limitar investigaciones para que sea más el terrorismo, etcétera. Puede ser, está bien. Voy a repetir, la falencia es que quien la ejecuta y quien quiere modificar esto. Uno de los personajes donde volvió a meter al gobierno, a todos los que están acusados de corrupción están de vuelta en el gobierno de Cristina, están metidos en el gobierno, en el ex gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El manejo de los fondos, 90%. Solamente el 10 va a ser reservado, el 90% público. Va a limitar y bueno. Los archivos secretos, y se van a abrir todos los archivos secretos, van a sonar los espías. Y el personal se va a mandar por una prueba nuevamente a todos los personales, a todo el personal, y se va a buscar limpiar a aquellos, obviamente, que no cuadre. Ahora, que no cuadre con su ideología. No vamos a decir que estos personajes, si lo único que están metiendo son socialistas y comunistas en su gobierno. Y después lo escuchamos al sinvergüenza de Fernández decir que es un gobierno de investigadores. Por favor, gobierno de investigadores de mierdas. Y después vamos a la cuestión económica. Otro de los puntos, si bien no habló de las cuestiones económicas, porque no tienen plan, ahí lo ven al estúpido y sinvergüenza, que debería ser repudiado públicamente, este pibe Guzmán. Pibe le decimos a los jóvenes, Guzmán porque es joven, y que no tiene nada malo que sea joven, pero cuando sos joven, estúpido, y nada más querés ocupar un cargo porque voy a estar en un cargo y todos van a conocer, etcétera. Si fueras alguien inteligente, sabía que le están usando de chivo expiatorio, te van a usar para hacer cada y te van a usar como un... Mira, no voy a decir. Te van a usar, flaco. Te van a usar y te van a dejar ahí tirados.
y además te ganaste la bronca a los otros. ¿Dónde está tu estudio? Un personaje que es, todos dicen, pero ha estudiado en Estados Unidos. Ha estudiado en Estados Unidos. Puedes estudiar acá, en Inglaterra, donde quieras, como Sturzenegger, el exministro, el que está a cargo del Banco Central de Argentina. Puedes estudiar donde sea, pero si sos un inútil y no tenés capacidad de razonar, vas a seguir siendo un inútil. Y ahí está el error. Estos son lacras de gente que les interesa el poder, y si es que saben que algo están haciendo mal, les importa un carajo, porque quieren estar ahí, les encantan, adoran el poder, les encanta que todos les chupen las medias. Eso es lo que son estos personajes. Porque si tienen un poco de valores propios, y saben que lo están queriendo hacer algo mal, dirían, ¿saben qué? Me voy. No coincido con este gobierno, no coincido con esto, eso está mal lo que están haciendo y te vas. O sos un burro, habrás estudiado en Estados Unidos, pero sos un burro, un idiota. Y buscan siempre, para confrontar con los economistas liberales argentinos, que son de altísima calidad, le dice, pero Guzmán estudió en Estados Unidos y vos no. Pero ¿y qué carajo importa? ¿Qué carajo importa? ¿Qué carajo importa dónde estudiaste? Importa si tenés por lo menos 3 dedos de frente, primero, para ser racional y lógico, y segundo, si tenés los valores atados y a flor de piel. Y acá es donde se quiere meter el petróleo y el litio. Como todos socialistas de mierda, buscan fuentes de dinero para poder gastarlas haciendo boludeces. Petróleo y el litio tanto argentino que se habla hace mucho tiempo y no se llega nunca a nada. Se pretende crear una ley para que se cree una zona franca. Ahí es donde te das cuenta que el mismo gobierno sabe que lo que está haciendo está mal, pero son tan inescrupulosos que no lo van a aceptar. Donde en esa zona franca es las empresas, los amigos del poder, porque ahí viene la corrupción, ahí vienen los amigos del poder, del petróleo y el litio, para que puedan dar una liberalización al flujo cambiario, ¿sí? Donde haya una mayor garantía. Ahí quizás en las zonas francas sea una Argentina un poquito más normal. Pero claro, después socialismo para el resto de la gente. Ahora, no era Alberto Fernández presidente de Cuarta, no era. ¿Qué pasó con la soberanía y con los recursos nacionales? A la hora cuando necesitan dinero, eso es lo que menos importa. Y todos los gobiernos socialistas hacen la misma mierda. Y vemos a Cristina Fernández que lo ha hecho entregando la Patagonia a los chinos. ¿Tengo algo contra los chinos? No, tengo amigos chinos. Pero que el gobierno chino es comunista y son un desastre y lo muestran con las consecuencias del coronavirus, lo son. Y ahora viene lo más interesante. La reunión de Fernández de este miércoles jueves con los empresarios argentinos. La reunión con los empresarios argentinos, que se dicen ser empresarios, no son los capitalistas empresarios sanos que deben sobrevivir en estas economías. La economía argentina está atada con un hilo y quienes la atan son los políticos transando con este grupo de empresarios que, si ven las fotos, son todos viejos, están todos hechos mierda. Y son la misma lacra de gente que pasaron y sobrevivieron por todos los gobiernos. Ahora, ¿por qué sobreviven a todos los gobiernos? Y porque transan. Transan y transan y transan y transan. Pasa otro gobierno y transan. Y son ellos. Y hay que protegerlos a ellos. Porque ellos son los que dan el trabajo. Y no es así. Ellos no dan la totalidad del trabajo. Dan las pequeñas empresas, las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de las fuentes del laburo de la Argentina. Y si quieren, del mundo. Si es que la liberan, del mundo. Porque ellos son lo que mueven la rueda, lo que generan el trabajo. Ahora, ¿cómo? Ahora, tenés que darle las reglas para que respiren y se desarrollen. Tenés que soltarles
todo ese cinturón de reglas que lo tenés, soltalo. Y vas a ver cómo sola la economía se va a desarrollar. Porque si no encontramos a un presidente que no entiende nada. No entiende nada. Y te dicen en sus discursos, los precios siguen subiendo. Los precios siguen subiendo. Yo les congelé la nafta, les congelé esto, les frené los precios de los servicios. Y ustedes siguen aumentando los precios porque no entienden cómo se elabora un precio. Voy a repetir, no voy a ponerme a hablar casos técnicos porque no estamos para eso. Pero no entiende este señor cómo se forman los precios. Y la ley de góndola, esa que aprobaron hace un par de semanas, tampoco va a funcionar. Tampoco va a funcionar. Tomando ahora un poco más de aire, vamos a Bolivia. Otro de los casos muy interesantes de Bolivia. País muy interesante ahora para entender y comprender muchas de las cosas que están pasando a otros niveles. Porque los mismos hechos y sucedes ocurren, seas de la cultura asiática, islámica o de donde vengas, de donde quieras que seas, de una tribu. Las características, las variables que hacen al crecimiento y a la gente para que viva bien son las mismas. La fórmula es la misma y te lo demuestran los libros correctos que agarres. Vamos a Bolivia. La presidenta Áñez, quien se va a repostular nuevamente para la presidencia, ahora en las elecciones de mayo. Algo que yo estoy en desacuerdo, ¿no? Porque falló a su palabra, pero bueno, se va a presentar. Hasta ahora viene haciendo las cosas bien. Excepto esas cosas. Es grave lo otro lo que ha hecho. Pero bueno. Confirmó la convivencia de Evo Morales con el narcotráfico. Algo que veníamos hablando y que lo sabemos. ¿Por qué se sabe? ¿Por qué se sabía que su primera escapada, ¿dónde fue cuando cayó el gobierno? Al Chapare. El Chapare, donde concentra el 90% de la producción con la que se genera y se abastece al narcotráfico. Áñez confirma los lazos de convivencia de Morales con el narcotráfico. Eso es algo que los socialistas y los zurdos no lo conocen. Y ahí lo vemos al inútil, impresentable, porque son intelectuales. Del pensador argentino, se me fue la cabeza, el premio Nobel Esquivel. Obviamente son personajes inteligentes, muy preparados. Se los respeta. Pero son idiotas. Son idiotas. Ineptos. Idiotas. Y quieren llevar a Evo Morales a presentarlos para ganar el Premio Nobel de la Paz. Un Premio Nobel de la Paz. Estamos hablando que un personaje ha tenido contacto con los carteles de narcotráfico. Un personaje que ha llamado desde Argentina en enero, ha llamado a una rebelión, primero, que hubiera hecho un ejército de la población, un ejército de ciudadanos, para reprimir. Y segundo, lo que ha dicho ahora, que tiene contactos militares y que tranquilamente podría voltear este gobierno de Bolivia, a Áñez. Ese personaje, y que por medio del narcotráfico, ¿sabes cuántas niños jóvenes, madres, debe haber matado este sinvergüenza indirectamente? Son increíbles, pero a ellos les encantan sus estatuas, les encanta Miami, les encanta medianamente Argentina, donde no es comunismo a full, pero bueno, pueden vivir, reciben plata de los ciudadanos argentinos. Esa es la sinvergüenza, porque no se van a Venezuela, ni siquiera a Cuba, no. Se van a los países capitalistas estos sinvergüenzas. ¿Quiénes son los carteles? Bueno, tenemos los carteles de Brasil, Comando de la Capital, los Zetas de México, al menos 9 organizaciones, incluidos los rusos, Sendero Luminoso de Perú, las FARC, y actuaban todos libremente por oriente y el norte del país. Recordemos que el hijo del Chapo Guzmán tenía un documento boliviano, como ciudadano boliviano, y se lo habían realizado en Cancillería de Bolivia de La Paz. Entonces, que no me vengan a decir que no hubo una relación y un contacto entre ellos, porque sí lo hubo y ha existido. Y los izquierdistas, los socialistas, son tan cegados, es increíble a veces esta gente, porque mata gente,
que no aceptan de estos datos, estos hechos, estas variables que te arman una realidad y las cuales no pueden aceptar. ¿Por qué? Porque gana la idea de lo que ellos quieren ver, lo que ellos quieren pensar. Y de ahí, nuevamente, aman el dólar, aman el poder, aman querer ser mesías. Otro de los hechos interesantes de Bolivia fue el análisis, la auditoría que se hizo a las empresas estatales. Una de ellas, la Boliviana de Aviación, BOA, empresa de avión, que apenas con años de creación perdió, se calcula, 10 millones de dólares por año. No solo de pérdida, sino de corrupción, de robo. Y ahí tenemos este último año 20 millones. Antes de irse, obviamente vacían las arcas. ¿Y a dónde estarán ese dinero? La compañía de comunicación Entel, un daño por más de 100 millones de dólares, o cercano a los 100 millones de dólares. Tenemos la empresa TechKipus de tecnología. También una pérdida por unos 60 millones de dólares. Todo este dinero es pérdida, pero sabemos a dónde. Esa pérdida hay que ver dónde estará. No es que desaparece ese dinero. Y si quieren, ahí los metemos a lo de Podemos, que deben haber recibido parte de ese dinero. Después tenemos, obviamente, algo interesante que ha pasado, que es el sinvergüenza de García Linera. García Linera anda por el mundo, ahora está en España, se juntó con el ahora vicepresidente Iglesias de Podemos. Ya vamos a hablar de España en próximo audio. Iglesias, el sinvergüenza, se junta con García Linera, que lo lleva ya a dar una charla, a presentar un libro que obviamente no voy a decir ni el nombre del libro pedorro porque a nadie le interesa, para contaminar mentes a los jóvenes españoles. Otro de los puntos de García Linera: en Argentina, mientras miles de inmigrantes tratan de pedir su DNI, en Argentina lo consigue gratuitamente. Se lo dan del gobierno, se lo bajan, y ahí es donde vemos la confluencia entre los socialistas internacionalmente. Le dieron un DNI para que pueda actuar de docente en la Universidad de San Martín, una universidad casi comunista de Argentina Nacional, que lo pagamos todo con el impuesto de los ciudadanos, y una universidad donde ya en el 2012 le había otorgado el título de honoris causa a García Linera. Increíble que estos personajes caminen libres por el mundo. Y por último, algo bastante importante fue la decisión del Tribunal Supremo Electoral de elegir a la compañía que va a manejar, va a llevar a cabo los resultados preliminares de la votación, que va a ser Recon Digital de Inglaterra, una compañía inglesa. Por último, vamos a estar hablando de Colombia. Colombia, lo importante ha sido su reunión con Donald Trump. Una reunión donde Duque presentó a Donald Trump una imagen más cercana de lo que está generando Maduro, al cual lo acusó de dictador, de generar un problema sanitario enorme, donde acusó también a Maduro de tener lazos con Hezbollah. Recordemos que todo esto es un lazo: Maduro, Cristina Kirchner, que llevamos a Argentina, de Bolivia Evo Morales, en Perú, en Brasil Lula, con Hezbollah metida en la triple frontera, después metido Irán, Podemos de España, que financiaron a este sinvergüenza que desarrolló en en Estados Unidos, del MIT, que desarrolló el artículo de la semana pasada, donde decía que había posibilidades de que las elecciones bolivianas no fueron un fraude, que estaban todas bien, y el ganador era Evo Morales. Ahora, ¿quién lo escribió ese artículo? Un socialista comunista que había sido, en el 2018, había sido un asesor de Maduro. Estamos cargando. Espero que ese tipo lo hayan colado. Después la MIT, la Universidad Americana del MIT, decidió despegarse de toda esa investigación que había desarrollado este sinvergüenza. Volviendo a Colombia, otro apoyo que logró con Trump fue la fumigación de cultivos ilícitos
para la lucha contra la droga, algo que se venía pidiendo hace bastante. Y bueno, Colombia creciendo, desarrollándose y uno de los países más fuertes de América Latina, donde quedó demostrado en el ranking de las universidades. Mientras que muchas universidades se han estado quedando, las que más han estado fortaleciéndose fueron las de Chile y las universidades de Colombia. Bueno, espero que les haya gustado. Obviamente la mayor parte de las noticias, por lo que fue esta semana tan ardua, la ocupó Argentina. Y ya en los próximos sábados vamos a hablar de España. Algo muy interesante lo que ha estado pasando en España. Sin embargo, estas fueron las más importantes en este tiempo que tenemos. Espero que les haya gustado las noticias. De vuelta, digamos que somos capitalistas, luchemos por el capitalismo, no tengamos temor a los socialistas, que no nos intimiden con sus ideas y busquemos desarrollar un mejor mundo y el aporte que podamos, ¿no? Portar el grano de arena donde podamos. Muchas gracias por llevarme de vuelta y nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias.